bendición y la oportunidad que nos da de poder estar en tu presencia. Aleluya. Nos gozamos en esta tarde, hermano. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Bendito eres Jesús. Aleluya. Así como está de pie, hermano, vamos a buscar la escritura. Gloria al Señor. Quiero invitarlo al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, me indica con un amén. Aleluya. Esperar que todo el mundo lo tenga, ¿eh? Que todos lo tengamos. Bendito eres Jesús, aleluya. Aleluya. Se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Te damos honor y gloria, Señor, en este día, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios mío, Señor, por la bendición, Dios mío, de permitirnos estar en tu presencia en esta tarde, Dios mío, agradeciendo, Señor, lo bueno que tú eres y dándote gracias, Dios mío, por el cuidado que has tenido de nosotros. Padre, fortalece nuestras vidas, toma control del aire, del ambiente. Toma control, Dios mío, de cada uno de nosotros, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que juntos, Padre, podamos, Dios mío, entrar en tu presencia y adorarte y bendecirte y darte el honor y la gloria que mereces en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Tome asiento, hermano. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito eres. Hemos tenido, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Una fin de semana hermoso, precioso en la presencia del Señor. Y hoy estamos, hermano, gloria al Señor, nuevamente, hermano, delante de su presencia. Y vamos a estudiar la palabra. Quiero, hermano, meditar con usted en estudio. Gloria al Señor, ¿verdad? Seamos pacientes y oremos. Ese es el tema, hermano, de esta tarde. Amén. Y quiero comenzar, hermano. Quiero contarles una historia ficticia. Usted sabe que es lo ficticio, algo que no es una realidad. Pero quiero usar, hermano, esta historia ficticia sobre lo que es o debe de ser la paciencia, hermano, gloria al Señor, en la vida de un creyente. La bolsa, hermano, de valores de Nueva York se vino abajo. De la noche a la mañana cayó. Y Francisco, que es un nombre ficticio, era un ganadero, hermano, muy rico. Y de pronto ve perder toda su fortuna, que con mucho esfuerzo y sacrificio y honradez había ganado. Al poco tiempo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Sus hijos estaban de paseo en España, y en un concierto, hermano, gloria al Señor, que ellos atendieron, sucede una desgracia. Hubo una balacera. Miembros de ISIS, hermano, entraron al concierto donde estaban estos jóvenes y comenzaron, hermano, gloria al Señor, a disparar a mansalva. Y mueren, hermano, gloria al Señor, allí los 3 hijos de Francisco. En esa misma semana, el doctor de cabecera, gloria al Señor, llama a Francisco y le dice que las pruebas del laboratorio indican que él tiene cáncer, gloria al Señor, en el páncreas, en un estado avanzado, y es poco lo que la ciencia puede hacer en este caso. Por si fuera poco, en medio de todo lo que él está pasando, su esposa, hermano, gloria al Señor, se acerca y le dice: ¿sabes qué? Ya no puedo vivir, gloria al Señor, contigo.
hemos perdido todo y estoy considerando, gloria al Señor, darte carta de divorcio, gloria al Señor, en un matrimonio de 30 años. La pregunta es esta: ¿cómo reaccionarías, gloria al Señor, tú, si esta fuera, hermano, gloria al Señor, tu situación? Si de la noche a la mañana, hermano, gloria al Señor, todo lo que tú tienes, todo lo que tú conoces, se derrumba, hermano, gloria al Señor, y se viene abajo. Pierdes, hermano, gloria al Señor, tu salud, pierdes la vida de tus hijos, pierdes, hermano, gloria al Señor, todas tus posesiones. Gloria al Señor, tu esposa o tu esposo, hermano, gloria al Señor, se acerca y te dice: ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Hemos perdido todo y yo creo que yo me voy mejor por otro lado para empezar mi vida. Gloria al Señor. ¿Cuál sería, hermano, gloria al Señor, la reacción que tú tomarías, hermano, gloria al Señor, ante una propuesta como esta? Gloria al Señor. Esta historia, hermano, ficticia, podemos considerarla, hermano, gloria al Señor, como una versión moderna de lo que le pasó a Job. De la noche a la mañana, hermano, gloria al Señor, Job perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió, hermano, gloria al Señor, sus hijos, perdió sus bienes, perdió el respeto de su esposa. Todo esto, hermano, gloria al Señor, sucedió en un lapso de tiempo, hermano, gloria al Señor, muy breve. Ahora, hermano, gloria al Señor, ¿cómo reaccionaría Job ante todo esto? ¿O cómo reaccionarías tú ante todo esto? Pero Job, hermano, gloria al Señor, dice el capítulo 1, en el versículo 21 y el versículo 22, Job, hermano, gloria al Señor, hablando, dijo, hermano, gloria al Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Óigalo bien, hermano, gloria al Señor. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor, aleluya. Cuando estamos, hermano, gloria al Señor, leyendo la historia, hermano, gloria al Señor, de lo que le sucedió a Job, hermano, viene a nuestra mente, hermano, gloria al Señor, hermano, gloria al Señor, esos momentos en los cuales nosotros hemos tenido pruebas, tribulaciones, aflicciones, hermano, desgracias que han venido, hermano, gloria al Señor, a nuestra vida. Y entonces no hemos sabido, hermano, gloria al Señor, cómo acoplarnos, cómo acomodarnos, cómo reaccionar ante una situación, hermano, gloria al Señor, como esta. He visto, hermano, gloria al Señor, en mi vida espiritual, y he oído, hermano, gloria al Señor, de la vida de muchos creyentes que, hermano, en el momento de la prueba y de la aflicción han dicho: hermano, gloria al Señor, ¿sabe qué? Yo no puedo con esto. Yo no sé por qué Dios permitió que todo esto sucediera cuando yo lo estoy tratando de servir, cuando estoy tratando de agradarle, cuando estoy tratando de honrar y bendecir su nombre. ¿Cómo es posible que Dios permita, gloria al Señor, que el diablo venga y me robe toda la bendición? Mis hijos, gloria al Señor, se han ido de la casa, no quieren saber nada de mí. Gloria a Dios, mi esposa, gloria al Señor, ella duerme en un cuarto y yo tengo que dormir en otro, porque la relación que nosotros teníamos llegó a un límite donde ya no me tolera o yo ya no la tolero. Entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Llegamos a ese punto y muchos de los creyentes, hermano, gloria al Señor, hoy en día, hermano, no saben cómo reaccionar ante una situación como esta. Job, hermano, gloria al Señor, dice la Escritura, hermano, que reaccionó de una manera, hermano, gloria al Señor, muy tranquila, muy serena, reconociendo, hermano, gloria al Señor, que tanto lo bueno como lo malo proceden, hermano, gloria al Señor, de la presencia de Dios. O sea que Dios permite, gloria al Señor, lo que tú estás pasando, porque hay propósitos, hermano, gloria al Señor, mayores que lo que tú puedes entender delante de ti. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Job, hermano, gloria al Señor, ¿habremos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal? No, sino que tenemos que aprender, hermano, gloria al Señor, a confiar en su misericordia. Pacientemente, dice la Escritura, hermano, esperé en Jehová, gloria al Señor, y Él me oyó. O sea que, hermano, gloria al Señor, no importa qué es lo que usted esté pasando, qué es lo que usted esté atravesando en este momento. Dios, hermano, gloria al Señor, está delante de usted con el poderoso gigante. Él va, hermano, abriendo caminos donde usted ya no puede caminar, donde usted siente, gloria al Señor, que ya llegó a un tope, a un límite, hermano, gloria al Señor, y ya no lo puede cruzar. Ahí está Dios, mi amado hermano, para abrir la puerta y darle a usted, hermano, gloria al Señor, el cruce a la entrada, hermano, a lo sobrenatural, a la bendición de Dios, a donde Dios quiere llevarlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes.
El versículo que leímos lectura, hermano, gloria al Señor, dice, hermano, el versículo 7, por tanto, hermano, gloria al Señor, tened paciencia. Y la paciencia, hermano, gloria al Señor, es algo, gloria a Dios, que muchos de nosotros, hermano, gloria al Señor, no tenemos en nuestras vidas. Es algo que no sabemos, hermano, gloria al Señor, cómo reaccionar. Por eso, mi amado hermano, es que Santiago comienza, óigalo bien, hermano, en esta sección, con la palabra por tanto. Esa palabra, hermano, gloria al Señor, nos enseña a nosotros que lo que el apóstol, hermano, va a hablar a continuación, hermano, tiene relación con lo que él acaba de decir, hermano, gloria al Señor, antes. Si usted va, hermano, al versículo 1, y lo vamos a leer, hermano, desde el versículo 1 hasta el verso 6, para que logre entender, hermano, gloria al Señor, de lo que le estoy hablando. Dice la Escritura, hermano, ahí en el versículo 1, dice, hablando Santiago, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Óigalo bien, hermano, ese aullido, hermano, gloria al Señor, es un gemido de dolor, es un quejido, hermano, gloria al Señor, por lo que está, hermano, gloria al Señor, atravesando la persona que está, hermano, gloria al Señor, en esa situación. Y la persona que está, hermano, en esa posición, de acuerdo al libro de Santiago, hermano, son los ricos. Y Santiago dice, llorad y aullad por las miserias, óigalo bien, hermano, que os vendrán. Pareciera, hermano, gloria al Señor, algo ilógico, hermano, gloria al Señor, que un rico fuera a padecer, hermano, gloria al Señor, miseria, o se fuera, hermano, gloria al Señor, a encontrar en una situación dolorosa, hermano, gloria al Señor, en su vida, cuando en este momento, hermano, gloria al Señor, esa persona tiene todo lo que pudiera necesitar. El versículo 2 dice, hermano, gloria al Señor, hermano, la razón dice, vuestras riquezas están podridas. O sea que todo lo que tú acumulaste no sirve para nada. ¿Amén? Y vuestras ropas están comidas de polillas. Vamos al verso que sigue. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, dice, que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. O sea que, hermano, gloria al Señor, la amenaza de Dios, hermano, el juicio de Dios sobre la vida de estas personas tenía una causa, hermano, gloria al Señor, justificable. Los trabajadores, hermano, gloria al Señor, no habían recibido su salario. Y dice, hermano, gloria al Señor, la Escritura, he aquí que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. O sea que los obreros, los trabajadores, hermano, gloria al Señor, en su tiempo, hermano, de devocional o en su vida personal, hermano, en su relación con Dios, habían estado clamando, hermano, para que Dios hiciera justicia. Que Dios obrara, hermano, gloria al Señor, su justicia. ¿Por qué? Porque los ricos a los que les trabajaban habían, hermano, gloria al Señor, engañado sus vidas y no les habían pagado, hermano, gloria al Señor, el jornal derecho o al cual ellos tenían derecho, hermano, gloria al Señor, por su trabajo. Entonces dice, hermano, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vamos al verso que sigue. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Amén. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gloria al Señor. Todo esto, hermano, gloria al Señor, lo habían hecho, hermano, gloria al Señor, ellos. Pero ahora, hermano, gloria al Señor, Santiago dice, por tanto. Y eso, hermano, gloria al Señor, hermano, ¿verdad? En esta sección, nosotros estamos contemplando, hermano, esto que acabamos de leer. Estamos mirando, hermano, gloria al Señor, la amenaza que Dios, hermano, pronunció sobre la vida de los ricos opresores, hermano, gloria al Señor, que vivían explotando y engañando, hermano, a los trabajadores. Pero Dios, hermano, gloria al Señor, que es justo, tendría, hermano, gloria al Señor, un castigo, hermano, sobre él, los iba a castigar, porque el clamor del jornalero, hermano, subió hasta la presencia de Dios. Sin embargo, y escuche esto, hermano, en medio de todo lo que el pueblo, hermano, gloria al Señor, está viviendo, en medio de la opresión en la cual el pueblo, hermano, gloria al Señor, se encuentra, gloria al Señor, Dios, hermano, gloria al Señor, empieza a mostrar, hermano, una gracia sobrenatural.
Y digo sobrenatural, hermano, gloria al Señor, porque sin la ayuda de Dios y del Señor Jesucristo, nunca podríamos, hermano, gloria al Señor, soportar una cosa, hermano, como esta. Aleluya. Muchos de nosotros, hermano, gloria al Señor, con cosas más pequeñas que lo que la palabra del Señor, hermano, nos está enseñando, empezamos, hermano, gloria al Señor, a señalar, criticar, murmurar, hermano, empezamos a quejarnos, empezamos, hermano, a juzgar la situación y las cosas, hermano, que nos están aconteciendo, sin dejarle, hermano, gloria al Señor, lugar al juicio de Dios. Usted sabe que muchas de las veces, hermano, Dios no obra por esa razón, porque usted se toma el juicio, hermano, gloria al Señor, en su propia mano. Porque no le da, hermano, gloria al Señor, oportunidad a Dios para que Dios, hermano, gloria al Señor, pueda, hermano, gloria al Señor, tomar control de la situación y resolver, hermano, la situación que usted está viviendo para su propio beneficio. Aleluya. Ahora, ¿cómo debemos, hermano, gloria al Señor, actuar cuando las personas, hermano, se levantan contra nosotros para hacernos mal? Porque muchas de las veces, hermano, gloria al Señor, hay creyentes que responden mal por mal. Y hay creyentes, hermano, gloria al Señor, que dicen, si este me la hizo, me la paga. Y lo he oído, hermano, gloria al Señor, tantas veces, hermano, y lo he dicho aquí, hermano, gloria al Señor, donde la gente dice, Señor, espérame un momentito, ahorita lo arreglo y vengo. Porque quieren tomarse, hermano, gloria al Señor, la justicia de Dios, hermano, en su propia mano. Pero ¿cuál debe ser, hermano, gloria al Señor, la forma de reaccionar, hermano, gloria al Señor, cuando alguien te está causando mal? Te están ofendiendo, te están lastimando. La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que si alguien viene, hermano, gloria al Señor, y te pone, hermano, o te golpea en una mejilla, tú debes de poner la otra. O sea, tu reacción, hermano, gloria al Señor, debe ser conforme y en base a la justicia, hermano, gloria al Señor de Dios. Si te golpearon una mejilla, hermano, gloria al Señor, por causa de Cristo, escuche, por causa de Cristo, no por meterse en lo que no debe, por causa de Cristo. Si le dieron en una mejilla, ponga la otra. Pero ¿sabe qué es los comentarios que yo he oído? Ah, claro, yo se la voy a poner, pero se la voy a poner morada. En otras palabras, ¿sabe qué? Yo me voy a cobrar. Este me la hizo y me la paga. Si en el mundo, antes de ser cristiano, dicen algunos, hermano, nunca me dejé, ¿por qué me voy a dejar ahora que soy cristiano? Pero fíjense bien, hermano, Santiago, hermano, gloria al Señor, hermano, nos está dando la respuesta, hermano, gloria al Señor, a esta pregunta. Y nos dice, hermano, gloria al Señor, que en medio de los abusos y las aflicciones que nos vienen, no por catástrofes o cosas naturales, sino por aquellos que buscan hacernos mal, lo primero que debemos de hacer, hermano, gloria al Señor, es ser pacientes. Y eso es algo, hermano, que tenemos que entender, hermano, gloria al Señor. Ser pacientes, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, hermano, gloria al Señor, en este mensaje, hermano, en esta porción de la Escritura, gloria al Señor, Santiago utiliza 4 veces, hermano, la palabra paciencia. 4 veces, hermano. Y por tanto, el mensaje, hermano, gloria al Señor, que está dentro de todo esto, hermano, en las aflicciones que nosotros recibimos por aquellos que nos quieren hacer daño, hermano, es que usted y yo, hermano, debemos de tener paciencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Gloria al Señor, yo me he dado cuenta que decir, hermano, gloria al Señor, sea paciente, es muy fácil. Pero ser paciente en realidad, hermano, gloria al Señor, cuesta mucho. Amén. Amén. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque la tendencia de nosotros como seres humanos, hermano, es a la impaciencia. Usted y yo como seres humanos, hermano, tenemos un sistema, hermano, integrado en nuestro cuerpo, hermano, natural. Gloria al Señor, un mecanismo, hermano, de autodefensa. En el momento, hermano, en el cual nosotros nos estamos sintiendo, hermano, presionados o tensionados, tenemos, hermano, gloria al Señor, la tendencia a defendernos. Si no escucha esto, cuando usted está discutiendo con una persona, gloria al Señor, y la persona, hermano, gloria al Señor, sabe que no tiene, hermano, salida del problema, ¿cuál es la tendencia de esta persona? Gritar, lastimarlo, ofenderlo, para que usted ya no le siga diciendo nada a él, sino que toda la culpa se la está revirtiendo y se la está poniendo en usted. Observe eso.
Y se va a dar cuenta, hermano, gloria al Señor, que es una realidad. El esposo llega, hermano, gloria al Señor, después de haber, hermano, ofendido el matrimonio, hermano, después de haberse ido, hermano, por ahí a pasear con otra mujer. Y la esposa lo descubre, hermano, gloria al Señor. Y el momento que lo descubre, gloria al Señor, mire, la mujer empieza a decirle, pero ¿dónde andabas? ¿Por qué hiciste eso? Pero si tú también lo hiciste, ¿de qué te estás quejando? Y empieza, hermano, gloria al Señor, a defenderse para tratar, hermano, gloria al Señor, de tapar la falta que él mismo cometió, hermano, gloria al Señor, en unos momentos atrás. Entonces, hermano, gloria al Señor, ¿qué? Hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Ser paciencia, hermano, tener paciencia, hermano, gloria al Señor, o ser paciente, o decirle a alguien, ten paciencia, hermano, es mucho más fácil para este hermano que ponerlo por práctica. Amén. Porque nosotros tenemos esa, hermano, gloria al Señor, tendencia a ser impacientes. Queremos tomar, hermano, las cosas en nuestras manos. Queremos que se nos haga justicia inmediatamente. Pero Dios, hermano, gloria al Señor, nos está llamando, hermano, gloria al Señor, a ser pacientes. Por eso dice la Escritura, hermano, gloria al Señor, por tanto, hermanos, tened paciencia. Amén. Tened paciencia, gloria al Señor. ¿Qué es la paciencia? La palabra, hermano, que utiliza Santiago en el griego, hermano, es una palabra que se escribe macroteumia o macrotumia. Amén. Hermano, gloria al Señor. Esta palabra, hermano, gloria al Señor, significa resistencia, aguante o abstención. Y significa, hermano, gloria al Señor, que esta palabra, hermano, gloria al Señor, lleva la idea de controlarnos o de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos, hermano, para la ira. En otras palabras, tomar el control, hermano, tener paciencia, hermano, gloria al Señor, es tener control de sus propias reacciones, hermano, como ser humano, para no alterarse, para no, hermano, enojarse tan rápido como normalmente, hermano, gloria al Señor, reaccionaría, sino que esta paciencia, hermano, lo está calmando, lo está tranquilizando, lo está llevando a usted a un punto, hermano, donde usted puede, hermano, canalizar la situación antes de abrir la boca. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que muchas personas, hermano, gloria al Señor, piensan las cosas después que ya las dijeron? Después que ya abrieron la boca, hermano, y ya lastimaron, ya hirieron, hermano, a las personas, entonces, hermano, gloria al Señor, se van, hermano, por ahí, ¿sabe qué? Si usted supiera, hermano, gloria al Señor, cuántas veces nosotros hemos recibido llamadas, hermano, gloria al Señor, en nuestra casa, para decirnos, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme, porque dije algo que no debería haber dicho. Pero ya lo dijo. Lastimó. Hirió. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que nosotros estamos llamados, hermano, a pensar, hermano, gloria al Señor, hermano, ser lentos para la ira, hermano, gloria al Señor. Amén. No te enojes tan rápidamente, no te enojes, hermano, tan fácilmente. Sé paciente. ¿Por qué? Porque la paciencia, hermano, gloria al Señor, te va a poner, hermano, en un nivel donde tú puedes, hermano, visualizar la situación y la vas a meditar, hermano, gloria al Señor, la vas a analizar. Te vas a dar cuenta, hermano, gloria al Señor, quién comenzó, dónde comenzó, por qué comenzó la situación. Y entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Este problema, gloria al Señor, no merece la reacción que yo estoy teniendo. Amén, amén. Amén. Pero tenemos, hermano, gloria al Señor, que ser pacientes, hermano, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, restringirnos a nosotros mismos, amén. Sabe que esta palabra macrotumia, hermano, implica que el mal, hermano, está presente. Y en medio de ese abuso o maltrato a nuestras personas, Dios nos llama, hermano, gloria al Señor, a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera, hermano, gloria al Señor, descontrolada. Por eso es que la Escritura dice, hermano, gloria al Señor, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, dominio propio. Ese dominio propio, hermano, gloria al Señor, es algo que usted y yo, hermano, tenemos que tener como creyentes, como hijos de Dios. No importa, hermano, gloria al Señor, la situación o el problema, hermano, gloria al Señor, que usted esté enfrentando. Muchas de las veces, hermano, somos puestos en una posición donde, hermano, gloria al Señor, de verdad que cuesta. Pero allí, hermano, gloria al Señor, es donde se va a mirar, hermano, gloria al Señor, su carácter como hijo de Dios y la templanza, gloria al Señor, que Dios ha puesto sobre su vida para poder tener control, hermano, de sus reacciones humanas.
Porque, hermano, gloria al Señor, la reacción humana, hermano, es a desquitarse. Es, hermano, gloria al Señor, a ir, hermano, y cobrar venganza. Es, hermano, gloria al Señor, a tú por tú, hermano, a diente por diente, ojo por ojo, hermano, gloria al Señor. Pero la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, tened paciencia. Paciente, amén. Santiago, hermano, gloria al Señor, nos da a nosotros un ejemplo de lo que quiere decir, hermano, gloria al Señor, él aquí. Y dice, hermano, gloria al Señor, en el versículo que sigue, dice, mirad, dice, amén, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. El sembrador. Y yo creo que, hermano, gloria al Señor, hay muchos ejemplos, hermano, pero este es un ejemplo, gloria al Señor, muy práctico. Amén. ¿Por qué? Porque el labrador, hermano, antes de empezar a sembrar, gloria al Señor, primero tiene, hermano, gloria al Señor, que esperar la lluvia. ¿La lluvia qué hace? Ablanda la tierra. Entonces, cuando el labrador, hermano, gloria al Señor, encuentra que llovió, hermano, gloria al Señor, comienza a preparar la tierra. La lluvia tardía, hermano, gloria al Señor, es la que le da el toque final a la cosecha, y la lluvia, hermano, gloria al Señor, temprana, es la que prepara la tierra, hermano, para sembrar el fruto, hermano, gloria al Señor, que se va a cosechar. Pero oiga esto, hermano, gloria al Señor, el agricultor que siembra la semilla, gloria al Señor, pero lo sembrado no da fruto inmediatamente. Amén. Lo que siembra, hermano, gloria al Señor, el agricultor, hermano, no nace, hermano, gloria al Señor, al poner el grano y ponerle la tierra encima, hermano, y un poquito de agua y floreció, no. Sino que con paciencia, hermano, gloria al Señor, tiene que esperar, hermano, gloria al Señor, y aguardar, hermano, el fruto, hermano, que la semilla reciba, gloria al Señor, la lluvia, hermano, para que pueda germinar. Ahora, le voy a decir algo. Hay agricultores, hermano, gloria al Señor, que han perdido sus cosechas enteras porque no ha habido lluvia para, hermano, gloria al Señor, que eso germine y dé fruto. Y lo han perdido. Pero el punto, hermano, gloria al Señor, aquí es, hermano, gloria al Señor, que, hermano, gloria al Señor, este agricultor, hermano, con paciencia está esperando el momento, hermano, gloria al Señor, indicado donde va a cegar el fruto. Pero la paciencia juega un factor, hermano, demasiado importante, hermano, en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque si esta persona siembra, hermano, gloria al Señor, a ver, vamos a ver, enero, febrero, marzo, en abril, hermano, si comienza hermano, a plantar la semilla, vamos a decir, hermano, entre marzo y abril, gloria al Señor, que ya es un tiempo, hermano, donde ya empieza a cambiar el clima y empieza, hermano, gloria al Señor, ya el tiempo a no estar tan frío. Digamos que sembró la semilla, hermano, pero si el agricultor, hermano, gloria al Señor, no tiene paciencia, va a venir, hermano, marzo, abril, mayo, va a venir junio, hermano, gloria al Señor, y el agricultor va a estar diciendo, pero no se ha dado el fruto. Entonces, si no se ha dado el fruto, ¿cómo voy a cosechar, gloria al Señor, todo esto? Entonces, hermano, gloria al Señor, el ejemplo que Santiago nos da es que este labrador, hermano, gloria al Señor, espera el fruto de la tierra pacientemente. No se desespera. Hermano, gloria al Señor, está confiando, hermano, gloria al Señor, en que Dios hará germinar esa semilla, hermano, gloria al Señor, para que Él reciba el fruto, hermano, gloria al Señor, de lo que Él sembró. ¿Qué significa eso, hermano? Gloria al Señor, que nosotros como creyentes, hermano, cuando nosotros, hermano, gloria al Señor, en nosotros ha sido sembrada, hermano, la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, viene el proceso, hermano, de germinación en nuestra vida, donde nosotros, hermano, gloria al Señor, comenzamos a caminar y a través de la palabra, hermano, gloria al Señor, la palabra nos va dando, hermano, gloria al Señor, crecimiento y nos va dando, hermano, gloria al Señor, esa germinación y nos va dando, hermano, gloria al Señor, ese fruto y nos va dando, hermano, gloria al Señor, todo lo que nosotros necesitamos para ser creyentes, hermano, gloria al Señor, rectos, hermano, honrados, hermano, gloria al Señor, sin doblez delante de la presencia de Dios. Ahora, unos creyentes, hermano, gloria al Señor, el fruto se da más rápido que en otros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, gloria al Señor, hay personas, hermano, que reciben a Jesús como Salvador, hermano, y en menos de un mes, hermano, gloria al Señor, están listos, hermano, gloria al Señor, que quieren ir a sembrar semilla. Y hay otros, hermano, gloria al Señor, que llevan 10, 15, 20 años, hermano, dentro de la iglesia, y ni empujones los saca usted, hermano, para que vayan a plantar la semilla. Todo eso, hermano, gloria al Señor, tiene un propósito. Amén. La paciencia. Muchas de las veces nosotros, hermano, gloria al Señor, no somos tan pacientes, hermano, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, hermano, que todo lo quiere, hermano, gloria al Señor, instantáneamente. Amén.
Oye, hermano, gloria al Señor, todo lo que usted quiere, mire, hasta para cenar, para comer, hermano, gloria al Señor, las cosas son rápidas. Usted quiere, hermano, gloria al Señor, cocinar un arroz. Antes la mujer, hermano, y escucha esto, antes las mujeres, hermano, llegaban, hermano, gloria al Señor, a preparar todo para hacer la cena. Y, hermano, gloria al Señor, picaban el tomate, picaban la cebolla, y estoy hablando de México, no de aquí, ¿no? Aquí usted tiene demasiados ingredientes, hermano, que ni los utiliza. Pero en México, hermano, estaba el tomate, estaba la cebolla y el ajo. Lo picaban. Gloria al Señor. Empezaban, hermano, gloria al Señor, poniendo, hermano, aceite en el, para que vea que sí se cocinar, poniendo aceite, hermano, gloria al Señor, en el sartén. Y luego el arroz. Doraban el arroz. Hermano, le ponían el tomate, la cebolla y el ajo. Gloria al Señor. Y después, hermano, gloria al Señor, le daban, hermano, gloria al Señor, ese toque, gloria al Señor, a lo que ellos estaban, hermano, preparando. Y el arroz, hermano, gloria al Señor, la cocina sabía excelente. Mi abuela cocinaba, hermano, gloria al Señor, como usted no tiene idea. Yo oigo de mi esposa, hermano, los comentarios cuando dice mi abuela preparaba unos platillos, dice, excelente, porque trabajaba en casa de ricos. Entonces no era cualquier clase de platillo que se preparaba ahí. Pero hoy en estos días, hermano, gloria al Señor, oiga, todo es microwave. Usted quiere un arroz, hermano, gloria al Señor, vaya al HB, hermano, compre una caja y en 10 minutos, hermano, meta eso, hermano, gloria al Señor, en una de eso de agua hirviendo y en menos de 10 minutos tiene el arroz, hermano, gloria al Señor, ya preparado. Quiere una sopa instantánea, hermano, y en 2 minutos, hermano, gloria al Señor, póngala en el microwave, la maruchan, hermano, gloria al Señor, póngale lo que quiere, hermano, y hizo una sopa. Entonces todo, hermano, nosotros vivimos en una sociedad, hermano, que quiere las cosas al momento, hermano, gloria al Señor, no es paciente. Observe, hermano, gloria al Señor, la reacción de todo el mundo, hermano, cuando usted está caminando, hermano, por la calle. Hoy en este día, mientras manejaba, hermano, gloria al Señor, para Austin, iba, hermano, gloria al Señor, al límite de velocidad y de repente, hermano, veo que por atrás, hermano, viene un carro, hermano, gloria al Señor, oiga, yo estoy yendo a 75 millas por hora. El carro debería haber venido por lo mínimo entre 85 y 90 millas por hora. Tuvo que frenar porque yo no me moví. Amén. No me moví al instante, pero me moví enseguida. Y en el momento que yo me moví, hermano, gloria al Señor, volvió a pasar, pero rápido. La gente no tiene paciencia. Hay una impaciencia, hermano, gloria al Señor, muy tremenda, hermano, que está gobernando todo. Óigalo bien, hermano, toda la sociedad en la cual nosotros vivimos. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que hay tanta gente que se lastima, tanta gente que se ofende, tanta gente, hermano, gloria al Señor, que se lanza dimes y diretes, hermano, gloria al Señor, se señalan con el dedo y hacen un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que quiere las cosas así, mire. Como decimos, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Cayendo el muerto y soltando el llanto. Al instante, hermano, quieren las cosas. En cambio, hermano, gloria al Señor, Dios nos está llamando a nosotros a ser completamente, hermano, gloria al Señor, distintos, a ser imitadores, hermano, de Él. Mire lo que dice la Escritura, hermano, gloria al Señor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y el versículo 6. Y pasando Jehová, hermano, gloria al Señor, por delante de Él, proclamó: Jehová, Jehová, gloria al Señor, fuerte y misericordioso. Óigalo bien, este es el Dios al que nosotros servimos. Aleluya. Fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad. Eso es lo que Dios, hermano, gloria al Señor, espera, gloria al Señor, de un creyente que es paciente. Ese es el fruto, hermano, gloria al Señor, de una vida, hermano, gloria al Señor, controlada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida, hermano, gloria al Señor, que se rige y se gobierna bajo los principios, hermano, gloria al Señor, establecidos en la palabra de Dios. Pero una persona, hermano, gloria al Señor, que viene a la iglesia, le gusta, hermano, gloria al Señor, congregarse, hermano, le gusta lo que se lleva a cabo en la iglesia, pero no ha tenido, hermano, esa relación, ese encuentro con Cristo, inmediatamente, hermano, que viene un problema, gloria al Señor, busca, hermano, gloria al Señor, cómo desquitarse, o busca cómo alejarse de la cosa de Dios, hablando y murmurando y criticando y diciendo, ¿sabe qué? Todos los que están ahí adentro son un montón de hipócritas. Y se aleja la gente, hermano, gloria al Señor, ¿sabe por qué? Porque nunca tuvo esa relación y ese contacto con Cristo. Entonces, hermano, como no tiene esa relación, hermano, no puede dar el fruto
que un cristiano, hermano, gloria al Señor, debe dar. Amén. No díganme tan fuerte, hermano, se enoja el diablo. Ahora, ¿cómo podemos, hermano, gloria al Señor, lograr esto? Santiago, hermano, gloria al Señor, nos está llamando, hermano, a poner nuestra mirada en Jesús y nos dice, hermano, que debemos de esperar, hermano, gloria al Señor, con paciencia. Amén. Debemos de esperar con paciencia, pero la pregunta, hermano, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de esperar? Porque hay mucha gente, hermano, gloria al Señor, que es desesperada. Y la desesperación, hermano, hunde la vida de muchas personas. Tiene años que estoy soportando esta vida y ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada más. Se desesperó y ya no sabe qué hacer y se va. Lo más lógico, hermano, gloria al Señor, es correr de la situación, porque no la pueden sostener y no la pueden controlar. Pero Santiago, hermano, gloria al Señor, nos dice, hermano, que debemos de esperar, hermano, con paciencia. Ahora, ¿hasta cuándo, hermano, gloria al Señor? La Biblia dice ahí, hermano, gloria al Señor, mire, hermano, dice ahí, hasta la venida, gloria al Señor, del Señor. ¿Amén? Hasta la venida del Señor. El versículo 7 dice, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y lo menciona nuevamente, hermano, en el versículo 8, donde dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, pregunto, ¿qué quiere decir Santiago, hermano, gloria al Señor, con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor, hermano, está cerca? Si usted es una de las personas, hermano, gloria al Señor, que les gusta estudiar la Escritura, se va a dar cuenta, hermano, que en tiempo atrás, gloria al Señor, cuando los discípulos caminaron a los pies de Cristo y anduvieron, hermano, gloria al Señor, con Él, y Jesús dijo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Todo eso en Mateo 23, 24, hermano, acerca de la venida, de su segunda venida, hermano, gloria al Señor. Usted sabe que los discípulos creían, hermano, que la venida del Señor iba a ser el tiempo de ellos. Ellos jamás se imaginaron que esas palabras que el Señor estaba hablando, hermano, vendrían a tener su cumplimiento 2000 años atrás, hermano, aproximadamente. 2000 años. Pero como ellos estaban creyendo, hermano, gloria al Señor, que la venida del Señor, hermano, estaba cerca, gloria al Señor, pues ellos dicen, bueno, si la venida del Señor está cerca, pues entonces yo tengo, hermano, gloria al Señor, que ser paciente, tengo que cuidarme hasta la venida del Señor. Lo cual, hermano, gloria al Señor, es un compromiso, hermano, gloria al Señor, tremendo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios, hermano, gloria al Señor, la vida espiritual que yo sostengo hoy en estos días, hermano, gloria al Señor, yo tengo que esperar pacientemente hasta que el pastor de los pastores, hermano, venga por su iglesia. Aleluya. Ese es, hermano, gloria al Señor, la promesa. Eso es lo que nosotros, hermano, gloria al Señor, tenemos que esperar. Amén. Pero la palabra que Santiago, hermano, utiliza aquí es una palabra, hermano, gloria al Señor, que se pronuncia, hermano, parousia. Y esa palabra, hermano, es la palabra que se usa para referirse, hermano, gloria al Señor, a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué la segunda? Porque Jesucristo ya vino la primera vez. La segunda venida, hermano, gloria al Señor, de Cristo, hermano, no es en el rapto de la iglesia, no es en el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia, hermano, gloria al Señor, sucederá en el aire. Jesucristo no desciende, hermano, a la tierra, sino que, hermano, gloria al Señor, la iglesia es recibida en el aire. Pero su segunda venida, hermano, gloria al Señor, es 7 años después, cuando Él viene, hermano, gloria al Señor, a establecer su reino milenial, hermano, y la iglesia, los santos de millones, hermano, de creyentes, óigalo bien, hermano, que se fueron en el arrebatamiento, y los que antes murieron, hermano, en el Señor, vendrán, hermano, montados en caballos blancos, gloria al Señor, para establecer el dominio, hermano, gloria al Señor, aquí en la tierra, y establecer el reino milenial. Esa es considerada la segunda venida de Cristo. No es el rapto. Hay gente que tiene el concepto, hermano, gloria al Señor, de que el rapto, hermano, es la segunda venida de Cristo. No, Señor. Porque Jesús no desciende a la tierra. Entonces, mi amado hermano, gloria al Señor, ¿verdad?
Esta palabra, hermano, parousia, gloria al Señor, está hablando, hermano, de la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que toda manifestación, óigalo bien, hermano, especial de la ira, juicio y gracia del Señor es también llamada en la Biblia una venida del Señor. O sea que todo esto, hermano, gloria al Señor, se considera como la venida, hermano, gloria al Señor, del Señor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermano, fíjese bien, en el Antiguo Testamento los profetas constantemente, hermano, hablaron de la venida de Jesús como algo que iba a ocurrir inmediatamente. Cuando esto, hermano, gloria al Señor, ocurriría mucho tiempo después. 400 años, 500 años, hasta 700 años, hermano, gloria al Señor, tardaron, hermano, en cumplirse las promesas, hermano, gloria al Señor, del Señor. El nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, profetizado por Miqueas, hermano, gloria al Señor, en el capítulo 5. Amén. Miqueas profetizó, hermano, gloria al Señor, del nacimiento de Jesús. Y eso tuvo cumplimiento, hermano, casi 700 años después. Pero para darle una cita bíblica, busque, hermano, gloria al Señor, el libro de Ageo. En el capítulo 2, hermano, gloria al Señor, y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Y Ageo dice, hermano, gloria al Señor, ahí, hermano, porque así dice Jehová de los ejércitos. Y preste atención a las palabras. De aquí a poco. Oiga bien, hermano. De aquí a poco. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar, dice, a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. El deseado de las naciones, hermano, es una referencia que se usa para Jesús. Él es el deseado de las naciones. Pero ¿sabe cuánto tiempo tardó Jesús, hermano, después de que Ageo habló esta palabra? 400 años después. Pero en el versículo 6 dice, hermano, gloria al Señor, dice ahí, de aquí a poco. Oigan bien, hermano. De aquí a poco. O sea que, hermano, gloria al Señor, Dios está diciendo en un momento más vendrá el deseado de todas las naciones. En un momento más. Y se tardó 400 años. 400 años, hermano, gloria al Señor. Hablando del fin del mundo, Pedro, hermano, gloria al Señor, nos recuerda que Dios, hermano, no retarda su venida como algunos, hermano, la tienen por tardanza. Y nos dice, hermano, gloria al Señor, que no debemos medir los tiempos según nuestra agenda, sino según, hermano, gloria al Señor, la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, hermano, gloria al Señor, es finito. El tiempo de Dios, hermano, gloria al Señor, es infinito. Para Dios, hermano, gloria al Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años, hermano, gloria al Señor, como un día. ¿No? Por eso es que usted ha venido oyendo, hermano, desde que se convirtió, que Jesucristo está a la puerta, que Jesucristo viene ahora, que Cristo, hermano, gloria al Señor, está por venir. Algunos han dicho, hermano, que el reloj se detuvo, hermano, en el minuto 59, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Las 11:59 está para dar, hermano, gloria al Señor, las 12, y cuando dé las 12, hermano, gloria al Señor, viene Jesús a levantar su iglesia. Usted lo viene oyendo ya de mucho tiempo. ¿Amén? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo me convertí, hermano, como 42 años atrás. Y tiene 42 años, hermano, que estoy escuchando que Cristo viene. Pero ¿sabe una cosa, hermano? En estos 42 años yo nunca había visto lo que estoy mirando, hermano, hoy en estos días suceder. Hoy en día, hermano, gloria al Señor, yo puedo decir, hermano, que la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo nos estamos imaginando. Pero bien, hermano, gloria al Señor, ahí, hermano, y Pedro, hermano, segunda de Pedro, capítulo 3:8, dice, hermano, mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que según el lenguaje profético, hermano, gloria al Señor, un poco de tiempo no necesariamente significa dentro de poco, gloria al Señor, según nuestra agenda, sino que puede ser bastante tiempo. Amén. Ahora, si esto es así, entonces ¿a qué, hermano, se refiere
gloria al Señor, Santiago, con que seamos pacientes hasta la venida del Señor, y que la venida del Señor, hermano, gloria al Señor, se acerca. ¿A qué se refiere? Mientras estudiamos, hermano, gloria al Señor, o mientras que estaba, hermano, meditando en la palabra, yo, hermano, gloria al Señor, entendí que la referencia, hermano, gloria al Señor, a lo que Santiago está hablando aquí, es a la segunda venida, hermano, gloria al Señor, de Cristo en gloria. Ahora, pero ¿cuál es la idea de todo esto? La idea, hermano, es que debemos reconocer, hermano, gloria al Señor, que Jesús es nuestro defensor. Óigalo bien, hermano, usted tiene delante del Padre, hermano, gloria al Señor, un abogado que está abogando, hermano, por usted día y noche. Satanás, hermano, gloria al Señor, dice la Escritura, el acusador de nuestras almas está delante de la presencia de Dios, hermano, gloria al Señor, acusándonos de día y de noche. Él no para. ¿Por qué dice de día y de noche? Porque, hermano, gloria al Señor, para nosotros, hermano, pueden pasar muchos días y pueden pasar muchas noches, y Él apenas está presentando la queja delante de Dios. Entonces Él está allá, hermano, gloria al Señor, metido. Ese sí que, hermano, gloria al Señor, como luego dijera por ahí, hermano, ese sí que es un verdadero chismoso. Acusándonos, hermano, gloria al Señor, ahí. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo tenemos abogado, hermano, gloria al Señor. La Biblia dice, hermano, claramente, hermano, gloria al Señor, que Jesús es nuestro abogado. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Jesús, hermano, gloria al Señor, está intercediendo por cada uno de nosotros. El diablo te acusa, hermano, gloria al Señor, y Jesús, hermano, te defiende. Y lo primero que yo me imagino, hermano, que Jesús ha de decir, hermano, mi sangre lo limpia de todo pecado. Amén. Cuando Jesús dice mi sangre lo limpia de todo pecado, hermano, gloria al Señor, ¿de qué nos podrá acusar el diablo? Si Dios es con nosotros, ¿quién, dice la Escritura, contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién te podrá acusar? Si Dios está contigo, hermano, ¿quién te podrá señalar? Si Dios está contigo, hermano, ¿quién te podrá maldecir? No hay nadie, hermano, gloria al Señor, en esta vida ni en la otra que pueda, hermano, gloria al Señor, hacer algo en contra de ti cuando tú estás, hermano, gloria al Señor, esperando pacientemente en el Señor. Porque la carrera que tú y yo, hermano, estamos llevando ahorita es una carrera que se corre con paciencia. Esto no es, hermano, gloria al Señor, de correr, hermano, gloria al Señor, a largos pasos, hermano. ¿Por qué? Porque te vas a cansar y te vas a caer. Eso está sucediendo, hermano, gloria al Señor, en muchas partes, hermano. Estamos mirando, hermano, gloria al Señor, como mucha gente que comenzó esta carrera con nosotros, hermano, ya no está sirviendo al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque quisieron, hermano, gloria al Señor, correr. Y esto no es de correr. Este no es, hermano, la carrera no es del que la comienza, sino del que la termina. Amén. Acuérdese de eso, hermano. Usted comenzó, asegúrese de terminar. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, Él es, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Nuestro defensor. Él interviene en la historia. Él visita, hermano, gloria al Señor, a los padres, hermano, gloria al Señor, y a sus hijos, hermano, gloria al Señor, con ira. Cuando ellos, hermano, viven a la espalda de Dios. La Biblia dice, hermano, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, Él muchas veces castiga duramente, hermano, gloria al Señor, a los pecadores y en este estado de la eternidad. Pero ¿sabe una cosa? Él se reserva el mayor castigo en el día del juicio final. Allí, hermano, gloria al Señor, donde serán juzgados y serán apartados, hermano, gloria al Señor, los corderos de los cabritos. Amén. Gloria al Señor. Mucha gente, hermano, gloria al Señor, dice que nosotros no compareceremos delante del Señor. Usted sabe, hermano, que vamos a comparecer delante de Dios. Cristianos, hermano, gloria al Señor, o no cristianos, compareceremos delante de Dios. Si no me lo cree, hermano, lea 2 de Corintios capítulo 5. Gloria al Señor, léalo. Gloria al Señor. Ahí, hermano, gloria al Señor, estará, hermano. Dice la Escritura, me parece que es 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10, si me lo puedes poner. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10, hermano, gloria al Señor, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios o de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
fíjese bien, hermano, a veces sea bueno o sea malo, hermano, gloria al Señor, me deja una incógnita tremenda, me deja un signo, hermano, de pregunta ahí tremenda. ¿Por qué? Si en el cielo, hermano, no entrará, hermano, gloria al Señor, maldad ni pecado. Pero según sea tu obra, según sea lo que tú haces, según sea, hermano, gloria al Señor, lo que tú estás haciendo, eso, hermano, gloria al Señor, es lo que tú vas a recibir. Amén, amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Cristo Jesús, hermano, como tu rey, es tu defensor. Y aunque tú, hermano, gloria al Señor, no lo sepas, y aunque tú no lo veas, Jesús, hermano, gloria al Señor, está constantemente, hermano, defendiéndote de todos, hermano, gloria al Señor, los que te acusan y de todos los que te calumnian. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Deme unos minutos más, hermano. Y ahí en 1 Corintios, hermano, capítulo 15, verso 25, dice, hermano, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando está hablando de todos sus enemigos, hermano, gloria al Señor, por lógica, entiendo, hermano, gloria al Señor, que también son tus enemigos, mis enemigos. Amén. En la cruz del Calvario, hermano, gloria al Señor, Él venció la muerte. En la cruz del Calvario, hermano, gloria al Señor, Él venció, hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor, todo aquello que era, hermano, contrario a nosotros. Y lo exhibió públicamente, dice la Escritura. Para que usted y yo, hermano, gloria al Señor, podamos, hermano, ser libres de toda acusación o de toda condenación que el diablo, hermano, gloria al Señor, pueda lanzar en nuestra contra. Amén. Pero venimos nosotros, hermano, gloria al Señor, y lo arruinamos todo. Porque no somos pacientes. Porque no sabemos esperar. Dios quiere, hermano, gloria al Señor, manifestar su gloria. Y sabe que, hermano, gloria al Señor, muchas de las veces nosotros andamos por otro lado, menos donde tenemos que estar para que Él manifieste su poder. Aleluya. Nosotros mismos detenemos, hermano, gloria al Señor, el proceso de lo que Dios quiere hacer, hermano, gloria al Señor, en nuestras vidas. Amén. Ahora, hermano, si en los cielos tenemos, hermano, gloria al Señor, un defensor que interviene aquí en la tierra por nosotros, entonces, hermano, gloria al Señor, ¿por qué no enfrentar, hermano, las pruebas, la paciencia, las aflicciones, gloria al Señor, que vienen a nuestra vida, gloria al Señor, como producto, hermano, del pecado del hombre? ¿Por qué no enfrentarlas, hermano, gloria al Señor, y dejar que tome control? Él es nuestro defensor. Si Él nos está defendiendo, hermano, gloria al Señor, ¿qué podemos nosotros, hermano, temer? Pero tenemos que esperar, hermano, gloria al Señor, y ser pacientes hasta la segunda venida, hermano, gloria al Señor, de Cristo. Pero aquí entro, hermano, gloria al Señor, en el tercer punto, hermano, y voy a cerrar con esto. Gloria al Señor. Santiago nos dice, hermano, que en medio de estas aflicciones es importante, hermano, gloria al Señor, controlar la frustración. Controlar la frustración. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, en esta tarde, nos hemos sentido frustrados en uno o en otro tiempo? ¿Y cuáles han sido sus reacciones en medio de la frustración? ¿Cómo reaccionó? ¿Se frustró? Nos frustramos, hermanos, porque las cosas no salen bien. Nos frustramos, hermanos, gloria al Señor, porque no hay suficiente finanza para lograr hacer, hermano, gloria al Señor, lo que teníamos en mente o lo que queríamos hacer. Nos frustramos, hermano, gloria al Señor, porque las cosas, hermano, no cambian. Y se lo voy a poner a nivel iglesia. Venimos a la casa de Dios y miramos las cosas igual. Y usted dice, hermano, gloria al Señor, pero ¿por qué es que el pastor no cambia la situación? ¿Por qué el pastor no arregla, gloria al Señor, lo que tiene que arreglar? ¿Por qué los mismos hermanos siguen siendo, hermano, gloria al Señor, el tropiezo de la iglesia? Pero ahí están. Y muchos se frustran. Gloria al Señor. Y al frustrarse, hermano, gloria al Señor, comenzamos
hacer muchas cosas, hermano, que no teníamos que hacer. Y una de las cosas, hermano, que nosotros, hermano, gloria al Señor, comenzamos a hacer es comenzar a juzgar, hermano, gloria al Señor, la vida de las demás personas por la frustración que nosotros estamos viviendo. No se asuste. Lo más que puede ser granizo y sobre los carros. Nos frustramos. Y la frustración, hermano, gloria al Señor, nos hace reaccionar de una manera, hermano, gloria al Señor, a veces, hermano, gloria al Señor, incontrolable. ¿Por qué? Porque abrimos la boca, hermano, lastimamos y ofendemos o hacemos cosas que no debemos de hacer. La frustración. Entonces, Santiago nos dice, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Que en medio de todo lo que está pasando, gloria al Señor, es muy importante controlar tu frustración. Mira, ve, hermano, gloria al Señor, ahí mismo, Santiago capítulo 5, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Sí, ministro, ¿no? Capítulo 5, versículo del 7 al 9. Y dice, hermano, gloria al Señor ahí, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. ¿Bien? Dos cosas quiero hablar, hermano, para terminar. En primer lugar, hermano, gloria al Señor, Santiago nos dice que para poder sobrellevar, hermano, gloria al Señor, todo esto, es necesario, hermano, gloria al Señor, afirmar el corazón y fortalecernos. ¿A qué se refiere con esto? Que debemos de tener, hermano, gloria al Señor, en nuestra vida espiritual, una firme convicción, hermano, gloria al Señor, de la verdad que tenemos, hermano, gloria al Señor, delante de nosotros. Esta es la palabra de Dios. Esta, hermano, gloria al Señor, es el camino que nos va a llevar a nosotros, hermano, a la presencia de Dios. Pero si yo agarro esta Biblia, hermano, como un simple libro y lo comienzo a leer, hermano, como cualquier libro, no le voy a dar el crédito, hermano, que esto merece. Porque para mí es un simple libro. Entonces, para que yo pueda, hermano, gloria al Señor, entrar o llegar a la presencia de Dios, yo tengo que estar bien convicto, hermano, gloria al Señor, de que esta es su palabra revelada a nosotros. Si yo creo que esta es la palabra revelada a nosotros, hermano, entonces, hermano, gloria al Señor, yo voy a poder sobrellevar todo esto. Mi corazón está firme. Porque yo sé y creo, hermano, gloria al Señor, con firmeza, que nada me podrá separar, hermano, gloria al Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de acuerdo a su palabra. Han venido pruebas, han venido tribulaciones, han venido, hermano, gloria al Señor, injusticias, y seguimos, hermano, gloria al Señor, adelante, hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos estado convencidos de quién, hermano, gloria al Señor, o en quién nosotros hemos creído. Nada te podrá, hermano, separar, dice Romanos 8, del versículo 28 en adelante, nada te podrá separar del amor de Dios, hermano, en Cristo Jesús. Y te dice, hermano, ni muerte, ni tribulación, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada, hermano, mientras que usted permanezca, hermano, gloria al Señor, confiando en Dios, pacientemente, hermano, Dios, hermano, gloria al Señor, va a estar ahí a su lado. Amén. En segundo lugar, hermano, Santiago nos dice que debemos evitar, hermano, gloria al Señor, descargar nuestras frustraciones con los demás. Por eso dice, hermano, gloria al Señor, hermano, no os quejéis unos contra otros. No os quejéis. ¿Qué significa la queja? ¿Qué es una queja? Divulgar, hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque yo me estoy quejando con el hermano de lo que pasó allá. ¿No? Entonces yo estoy descargando mi frustración porque por amor a Cristo, oígalo bien, hermano, soy cristiano y por amor a Cristo yo no le voy a decir lo que yo siento de Él, pero se lo estoy diciendo a mi hermano que nada tiene que ver, hermano, y estoy, hermano, gloria al Señor, poniendo una carga en Él que Él no necesita llevar,
Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo cuerpo y debemos ser, hermano, del mismo Señor. Entonces, Santiago me dice, hermano, gloria al Señor, ahí, hermano, gloria al Señor, dice que no debo de quejarme, hermano, gloria al Señor, contra otros, dice, para que no seáis condenados. La queja, hermano, gloria al Señor, la murmuración, el chisme, la contienda, acarrea, hermano, condenación. Y luego termina diciendo ahí, hermano, gloria al Señor, he aquí que el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios está presente en todo, hermano, gloria al Señor, lo que nosotros hacemos. Su oído, hermano, gloria al Señor, está atento, hermano, a lo que está sucediendo. Cada uno, hermano, de los hechos, actos, hermano, gloria al Señor, que deshonran el nombre de Cristo, hermano, está siendo grabado, está siendo, hermano, recordado, o está siendo escrito, hermano, en el reino de los cielos. ¿Para qué? Hermano, gloria al Señor, para que en aquel día usted no pueda decir, ¿sabe qué? Yo nunca lo dije. Pero el Señor le va a decir, mire, aquí está. Usted lo dijo. Usted miró, usted hizo, usted reaccionó de esta manera. No me venga a decir que no. Entonces, hermano, gloria al Señor. Santiago nos dice, hermano, gloria al Señor, ahí, hermano, que debemos, hermano, gloria al Señor, tener paciencia hasta la venida del Señor y esperar en la justicia de Dios y fortalecer nuestro corazón hasta el fin. Hasta el fin. O sea, que no se desanime, hermano, gloria al Señor, por lo que está pasando. Es proceso, hermano, gloria al Señor, que está viviendo. Pero no deje que ese proceso, hermano, gloria al Señor, le desvíe su atención. Tenga paciencia. Cristo está a la puerta. En un momento u otro, hermano, gloria al Señor, la trompeta va a sonar. No deje de orar, hermano, no deje de buscar a Dios, no deje de congregarse. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que en una de esas, hermano, que usted no vino, el Señor vino, hermano, gloria al Señor. Y lo encontró usted, hermano, gloria al Señor, haciendo de todo menos en la casa de Dios. Amén. Póngase de pie. Porque así parece que botan piedras arriba, ¿eh? Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Seamos pacientes, hermano, y oremos. Pero quiero darle, hermano, gloria al Señor, esta palabra, hermano, tipo consejo. No cometa el error que yo cometí. Cuando mi esposa y yo estábamos, hermano, en los primeros años de casados, usted sabe que los primeros 3 años son los de la madre, son los de la justa. Dicen que si usted sobrevive los primeros 3 años de su matrimonio, ya la hizo. Los problemas venían, hermano, gloria al Señor, y todo estaba sucediendo. Y a veces, hermano, uno se siente, hermano, como que ya no aguanta. Y yo le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Ya no aguanto más, dame paciencia. Esas fueron mis palabras. Ya no aguanto, dame paciencia. Ese dame paciencia, hermano, abrió la puerta para que viniera problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, porque Dios me estaba enseñando paciencia. Yo le pedí paciencia. Yo no supe, hermano, gloria al Señor, pedirle al Señor. Mi petición debió haber sido, Señor, enséñame qué es lo que quieres en medio de toda esta situación. Y no nunca dame paciencia, porque, hermano, dame paciencia. Y se abrió, hermano, toda la puerta. Y vinieron los problemas y se solucionó el lugar, hermano, pero los problemas continuaron. Hasta que entendí, hermano, gloria al Señor, hasta que me hicieron entender, porque me dieron un consejo y me dijeron, nunca pida paciencia. Ahora dígale al Señor, Señor, enséñame ahora y dame la salida. ¿Por qué? Porque cuando pedimos, gloria al Señor, tenemos que saber cómo pedir. No pida paciencia. ¿Está pasando algún problema? Dígale al Señor, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme en medio de todo esto? Porque la Biblia dice que junto con la prueba ya Dios nos dio la salida. ¿Amén? O sea, ya Dios tiene una puerta de salida. Pero si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y vamos a estar, hermano, ahogándonos en un vaso de agua. Amén. Así que, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Démosle gracias. Incline su rostro. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Cordero Santo, Señor, y bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por tus múltiples misericordias, Señor, en nuestras vidas.
Gracias, Dios, por la bendición de esta tarde, Señor, de estar ante tu presencia. Gloria, Señor, escuchando, Dios, tu palabra. Padre, bendice, Dios, la vida de tu pueblo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Gracias, Dios, Señor, por tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que esta palabra quede arraigada, enraizada en el corazón de cada uno de nosotros, para que pueda, Dios mío, Señor, llevar fruto y fruto en abundancia. Así como el sembrador espera paciente, Dios mío, nosotros sepamos esperar, aguardar pacientemente hasta el día de tu venida, Señor. Danos, Dios mío, Señor, gracias, Dios mío, Señor, para fortalecernos y aguardar, Dios mío, Señor, pacientemente tu venida, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Vamos, hermano, a prepararnos, vamos a cambiar, hermano, gloria al Señor, el orden del servicio. Vamos a darle al Señor, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? De las ricas bendiciones que Él nos ha dado, hermano, gloria al Señor, vamos a darle este paso. Bendito es Jesús.